puedo enviar si, con las respuestas y me dice si están bien o no. Ya, claro, claro, ya lo resolvemos acá en clase. No hay problema, los que tengas dudas. Sí. Ya. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer el tema de dilatación. Y dice lo siguiente, ¿no? Hay tres tipos de dilatación. La dilatación lineal, la superficial y la volumétrica. Bueno, realmente es uno solo, solamente que para el estudio, para hacerlo más detallado, en los cuerpos donde lo que prevalezca sea la longitud, le llamamos dilatación lineal. Y se hacen con estas fórmulas. Cuando en el cuerpo lo que prevalezca sea el área, lo hacemos con estas fórmulas. Y cuando en el cuerpo lo que prevalezca sea el volumen, lo hacemos con estas fórmulas. ¿Sí? Profesor, no se ve la pantalla. Ok, entonces sí, te voy a compartir. Perdón. Compartir. Ya está. Entonces te hablaba de la dilatación lineal, la superficial y la volumétrica. ¿Sí? Entonces mira, vamos a interpretar esta fórmula. El delta es el cambio en la longitud. Cuando los cuerpos aumentan de temperatura, tienden a dilatarse, a expandirse. Entonces, este aumento en el cambio de la longitud depende básicamente de la longitud inicial, de la variación en la temperatura y del coeficiente de dilatación lineal. Sabemos que delta DL es longitud final menos longitud inicial. Si combinamos la del medio con la de la derecha y despejamos la longitud final, llegamos a esta expresión, que la longitud final es igual a la longitud inicial, paréntesis, 1 más delta de t por alfa. ¿Sí? ¿Ves el lapicito, no, Adriana? Sí. Ya está. Si, si has entendido cómo es esto de la dilatación lineal, la primera forma, lo demás es parecido, mira, parecido. En vez de longitud es área, y en vez de alfa es beta. Y en el volumen, en vez de alfa es gamma. Estos alfa, beta y gamma son coeficiente de dilatación lineal, coeficiente de dilatación superficial y coeficiente de dilatación volumétrica. Esto es A1, como beta es A2 y como gamma es A3. Entonces de acá podemos despejar algo, ¿no? Interesante. ¿Qué podemos decir? Que el beta, el coeficiente de dilatación superficial, siempre va a ser igual al doble de alfa. Al doble de alfa. ¿Y qué también podemos decir? Que el gamma, esa letra griega gamma, es igual al triple de alfa. ¿Sí? Entonces, si te dan el alfa, implícitamente ya te están dando el beta y el gamma, ¿no? Entonces lo vamos a colocar en un cuadrito. Y como verás, las fórmulas son parecidas. ¿De qué depende el incremento de longitud? De la longitud inicial, del delta de t, la variación en la temperatura y del coeficiente. Igual para el área, igual para el volumen. Si combinas con un poco de matemática, vas a llegar a estas fórmulas. ¿Sí? Llegas a estas fórmulas. Aquí he planteado la fórmula de la densidad, que es masa sobre volumen. Y he analizado una densidad inicial, masa sobre volumen inicial, y cuando aumenta su temperatura, cuando se dilata. Cuando se dilata, la densidad final será masa sobre volumen final. Lo que va a cambiar no es la masa, sino es el volumen. Entonces, reemplazas la fórmula de volumen final, que es todo esto, y tendrías esta expresión. Masa sobre volumen inicial es la densidad inicial, ¿no? Entonces, mira, ¿cómo interpretamos esta fórmula? Que la densidad final es igual a la densidad inicial dividido entre 1 más delta de t por gamma, ¿no? Coeficiente de dilatación volumétrica. ¿Qué pasa si la temperatura aumenta? Esto se hace más grande. Por lo tanto, la densidad final va a disminuir, ¿no? Porque es inversamente proporcional a este factor. Si aumenta la temperatura, normalmente todos los cuerpos disminuyen de densidad. Por eso es que cuando nosotros analizamos el caso de, por ejemplo, del aire, cuando yo quiero que el aire se haga menos denso, lo que tengo que hacer es calentarlo. Y si lo caliento, el aire caliente se va a hacer menos denso y va incluso a flotar. Por eso es el principio de los globos aerostáticos, ¿sí? De los globos aerostáticos. Ya, ¿alguna vez has visto un globo aerostático, Adriana? No. ¿Y en películas?
Ah, sí, en películas, sí. Ya, entonces justamente has visto que hay como una cocinilla que calienta el aire, ¿no? Calienta el aire y ¿qué pasa con el globo? Asciende, porque todo lo que es menos denso tiende a subir. Todo lo que es más denso tiende a hundirse, ¿ya? Entonces mira, lo que dice esta fórmula, cuando aumenta la temperatura, normalmente la densidad disminuye en la mayoría de cuerpos. Ok, entonces es cuestión de interpretar, ¿no? Interpretar estas fórmulas. Muy bien, ¿qué más tenemos? Este es el caso del agua. El agua tiene un comportamiento anómalo. Un comportamiento anómalo. ¿Por qué? Este comportamiento solamente se da entre los 0 y los 4 grados Celsius. Mira, ¿qué pasa cuando la temperatura aumenta? ¿Qué pasa con la densidad? También aumenta. Entonces, de 0 a 4 grados Celsius, el agua se comporta anómalamente. Si la temperatura aumenta, la densidad también aumenta. ¿Y cuándo es la densidad máxima? Cuando alcanza los 4 grados Celsius. ¿Cuánto es ese valor? 1 gramo por centímetro cúbico. A partir de 4 grados Celsius para adelante, normalmente, ¿no? Si la temperatura aumenta, la densidad disminuye, lo que hemos analizado. Pero este comportamiento anómalo es muy importante para la vida, ¿ya? Porque gracias a este comportamiento del agua, la vida ha podido existir aún. Sabes que en alguna época de la Tierra hubo el fenómeno de glaciación, donde todo se congeló, ¿no? Entonces, los lugares que estaban cerca del Polo Norte se congelaron, Estados Unidos, ¿no? Por ahí Rusia. Hubo un tiempo que el lago se había congelado, pero la vida no terminó ahí. Si bien es cierto, el agua se congela. Mira, ¿quién es más denso? El agua a 4 grados Celsius. Primero se disminuye la densidad, pero el agua más calentita, que el que está a 0 grados, a 4 grados Celsius, está al fondo. Y eso es lógico, porque el agua a 4 grados Celsius es la más densa. Entonces, esta capita de agua está a 4, la siguiente a 3, la siguiente a 2, la siguiente a 1, y a nivel del mar, en la costa, ¿cuánto es esta temperatura? La temperatura del hielo es 0 grados Celsius, ¿no? Ahí está congelado. Pero esto todavía, a esta temperatura todavía puede existir vida, ¿no? Ahí están los pececitos, las medusas. Todavía existe vida. Si el agua no tuviese este comportamiento, todo se congelaría y la vida se hubiese extinto, ¿no? Ya no hubiese existido. ¿Sí? Gracias a este comportamiento anómalo. ¿Sí? Entonces, incluso en los lagos en Estados Unidos, ¿no? Cuando se congela el agua, ¿qué hacen los pescadores? Hacen un hoyo y empiezan a pescar. Y todavía pueden capturar peces vivos. ¿Sí? Entonces, ¿entendiste esto del comportamiento anómalo, Adriana? Sí. Esta es la gráfica de la variación de la densidad con respecto a la temperatura. Y por eso es que los icebergs, que son bloques de hielo, flotan, porque el agua a 0 grados Celsius, mira, es menos denso que el agua en estado líquido. En estado líquido, el agua, mira, tiene una mayor densidad. A 0 grados Celsius es menor la densidad. Por eso el hielo flota. Todo lo que es menos denso, flota. Con respecto a la otra agua, ¿no? Que está más calientita. ¿Está claro, Adriana? Sí. Entonces, ya, ese es el comportamiento anómalo. Ahora vamos a ver este problemita. Que ya está resuelta, pero lo voy a explicar. Y dice así. Se está construyendo una vía de rieles de acero cuyo coeficiente de dilatación es alfa, 10 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Los rieles se instalan en un día frío a una temperatura de 10 grados Celsius, con juntas de dilatación de 1 centímetro. Si se sabe que en días calurosos de verano la temperatura de los rieles puede llegar a 60 grados Celsius, ¿cuál debe ser la longitud máxima de cada riel para que no haya riesgo de daños en la línea férrea? Ya está. Okay. Ya, ¿qué son las juntas? Estos son los rieles del tren. Las juntas son los espacios entre riel y riel. Profe, ¿por qué no lo construyen todo de un solo bloque? Lo que pasa es que si lo construyes todo de un solo bloque, no le darías espacio para que se dilate. ¿Y qué pasaría con los rieles de tren? Se deformarían, ¿no? Serían sinuosos.
La idea es que sean rectos, por eso siempre hay juntas de dilatación. ¿Algunas veces has visto los rieles del tren, Adriana? Los rieles del tren. ¿Has visto que entre riel y riel siempre hay un espacio, no? ¿Te has dado cuenta de eso, no? Ujú. Justamente es para la dilatación, para días calurosos y días fríos. Entonces, en días fríos, el riel se va a contraer y en días calurosos se va a expandir, se va a dilatar. Entonces, nos dicen que esta junta de dilatación es de 1 centímetro. Como es de 1 centímetro, es lógico que, como es simétrico, para cada riel se debe dilatar la mitad de 1 centímetro. ¿No? La mitad de 1 centímetro. ¿Cuánto es la mitad de 1 centímetro? 0.5. 0.5. Entonces, vamos a decir lo siguiente. El delta de L, a ver, vamos a recorrer la fórmula. De repente la saco de acá. Ya, esto. Vamos a copiarlo. Control C. Y acá. Control V, para que lo tengas claro. Dilatación lineal. ¿Por qué voy a utilizar dilatación lineal? Porque los rieles de tren, lo que prevalece es la longitud. Entonces es una dilatación lineal. Entonces dice, delta de L es igual a la longitud inicial por delta de T por alfa. Mira, se instalan en un día a 10 grados Celsius y en los días calurosos puede llegar a 60 grados Celsius. ¿Cuánto es la variación en la temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. Sería 50, ¿no? Entonces, este delta de T es 50. ¿Cuánto vale el alfa? Profe, el alfa es 10 por 10 a la menos 6. Si lo opero, esto es 10 a la 1. 10 a la 1 con 10 a la menos 6 es 10 a la menos 5. Entonces acá está escrito ya, 10 a la menos 5. Por la longitud máxima que puede tener, es X, le he llamado, X. Y eso debe ser igual a ¿cuánto? Debe ser igual a 5 centímetros. 5 centímetros. Entonces, el X es 5 centímetros. Entonces, 5 centímetros, perdón, 0,5 de centímetros, ¿no? 0,5. Lo correcto es escribir aquí por 10 elevado a la menos 2. Porque el prefijo centi indica eso. Centi es 10 a la menos 2. 5 centímetros. Entonces, ahí al despejar, ¿no? Al despejar X, ¿cuánto sale? X es igual a... Ahora vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? Debe salir 10, pero a ver, vamos a hacerlo desde el inicio. Hasta ahí. Vamos a despejar X. Nos va a salir en metros, ¿no? En metros. A ver, si despejamos X, ¿cuánto sale, Adrián? A ver. Y si despejamos X, nos va a salir 10. ¿10 qué? 10 metros. ¿Sí? ¿Está claro, Adriana? Sí. Claro. 10 a la menos 5, sube como 10 al cubo, se despeja y sale 10 metros. Y ya tendríamos la respuesta, que en este caso sería la B. ¿Sí? Es cuestión de reemplazar y operar, nada más. Hemos utilizado esta fórmula, mira. Solamente esto. ¿No? Que el delta de L, que es justamente el cambio en la longitud, lo que se dilata, longitud inicial, delta de T por alfa. Lo hemos despejado y nos sale 10 metros. Ok, ya estaría resuelto entonces. A ver, siguiente problema. Ya, mira. Dice, una varilla de aluminio de alfa, coeficiente de dilatación lineal del aluminio, 24 por 10 a la menos 6. Grados Celsius a la menos... Esta es la unidad del coeficiente, ¿eh? Unidad. Experimenta un cambio en la longitud de 0.12 metros cuando su temperatura aumenta de 510 Rankine a 483 Kelvin. Determine la longitud de la varilla a 950 grados Fahrenheit. Mira, entonces se relaciona con el otro tema. ¿Cuánto es 510 Rankine? En Celsius, si aplicamos la fórmula de transformación,
sale 10 grados Celsius. ¿Cuántos? 483 Kelvin. Si le restamos 273, vamos a obtener que es 210 grados Celsius. Eso con la fórmula de transformación. Ahora, nos dice, determina la longitud de la varilla a esta temperatura. Lo transformamos a Celsius y sale 510 grados Celsius. Ahora, vamos a utilizar esta fórmula. El delta DL dice, experimenta un cambio. Acá está, mira, cambio. Esta directamente es la dilatación. 0.12, lo reemplazamos. Dice, longitud inicial. Ya. La longitud inicial. No sabemos la longitud inicial, le llamamos X. La variación en la temperatura, de 10 a 210, el incremento es de 200. El alfa lo reemplazamos. Lo operamos y obtenemos que X sale 25. Esa es la longitud inicial. Pero eso no te preguntan. Te preguntan, determine la longitud de dicha varilla a 510 grados Celsius. Ya sabes que la longitud inicial es 25. Entonces, tú vas a hallar el incremento de longitud. Eso es longitud inicial 25 por la variación en la temperatura. Como esto es 510 y la temperatura inicial era de 10, en variación es 500. Restas 510 menos 10, 500. El alfa no va a cambiar, así que lo reemplazas tal cual. Y lo operas. Al operar, el delta DL te va a salir 0.3 metros. Ahora dices, la longitud final es igual a la longitud inicial más el incremento total. En este caso, 25 más 0,3 quiere decir que la longitud final nos sale 25,3. ¿Qué tal? ¿Lo entendiste, Adriana? Y eso es lo que deberíamos marcar. Ya. ¿Sí? Empecemos a multiplicar, la ley de signos, ¿no? La teoría de exponentes. Ya sabes, haces los cálculos. Ya te sale ¿cuánto? 300.000. Este es como 10 a la menos 6, corre 6 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0,3 metros. A ver, analízalo. ¿O tienes alguna duda? No, ya entendí. Esa es la 3, de dilatación. Ahora vamos a hacer la 4. Está en la práctica, todo está en la práctica. Dice, las siguientes afirmaciones, indicar verdadero o falso, según corresponda. Si la temperatura de una sustancia aumenta, su densidad disminuye. Si la temperatura de una sustancia aumenta, eso es correcto. Para la mayoría de cuerpos o sustancias es verdadero, excepto para el agua. Solamente en un rango de 0 a 4. Cuando la temperatura aumenta, la densidad también aumenta. ¿Sí? Pero para la mayoría de ahí para todos, si la temperatura aumenta, la densidad disminuye. Entonces, es verdadero. ¿Está claro, Adriana? ¿La captas? Sí. La 2. Si la temperatura de un péndulo cuyo hilo es metálico disminuye, su periodo disminuye. Mira, ahí tenemos el periodo. El periodo de un péndulo es 2pi raíz cuadrada de L sobre G. Si aumenta la longitud del péndulo, el periodo también va a aumentar. ¿Cómo es un péndulo? Mira, vamos a hacer, este es un péndulo. Ahí está. Y el péndulo oscila. Oscila. Ida y regreso. Y regreso. Ese es ida y regreso, es el periodo. ¿Sí? Esa es la longitud del péndulo. Entonces vamos a analizar, ¿qué dice? Si la temperatura de un péndulo cuyo hilo es metálico disminuye, entonces, si la temperatura disminuye, se va a contraer. Se contrae, la longitud disminuye. La longitud disminuye, el periodo disminuye. Y si el periodo disminuye, se hace más rápido. Porque el periodo disminuye, el tiempo disminuye, se hace más rápido. Si la temperatura de un péndulo cuyo hilo es metálico disminuye, su periodo disminuye. Lógico, porque se va a hacer más rápido. ¿Está claro? Sí.
Los líquidos se dilatan menos que los sólidos. Falso, ¿no? Los líquidos en general tienen mayor coeficiente que los sólidos. Si alfa es igual a 4, entonces beta más gamma es 16. A ver, si alfa vale 4, beta vale 8 y gamma vale 12, el triple. 12 más 8 es 20, falso. Si la temperatura de una sustancia aumenta, su peso específico disminuye. Esto es como la densidad. Recordar que peso específico es densidad por gravedad. ¿Sí? Si la temperatura de la sustancia aumenta, su peso específico disminuye. Claro, es lo mismo que ocurre con la densidad. El peso específico es densidad por gravedad. ¿Está claro? Sí. Si la temperatura de un péndulo cuyo hilo es metálico disminuye, su periodo disminuye, ¿se refiere a un termómetro o algo así? Para Periodo. que... No, no, no. Es un péndulo. Es un péndulo. Es una masa que oscila. Como un hilo y por gravedad, ida y regresa. Como los relojes antiguos, ¿no? De péndulo, no sé si han visto en películas que tic, 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 tic. Ese es un péndulo. Ya. ¿Ya? Pero, mm, ¿qué tiene que ver ese péndulo con la temperatura? Porque el hilo es metálico. El hilo es Mm, metálico. Como es metálico, se va a dilatar. O se contrae en este caso, ¿no? Si la Ah, ya, ya. relacionamos con la fórmula y vemos que la longitud disminuye, el periodo disminuye. Es lógico eso. ¿Sí? Ya. La fórmula del periodo, ¿no? Para un hilo metálico en este caso. ¿Sí? Sí. Ok. Está. A ver esta. Vamos a terminar ya. De las siguientes afirmaciones indique cuáles son verdaderas. La mayor densidad del agua es a los 4 grados Celsius, verdadero. Si la temperatura del reloj de péndulo, cuyo hilo es metálico, aumenta, esta se atrasa. A ver, vamos a analizar. Si la temperatura aumenta, se hace más largo. Si se hace más largo, tiene más periodo. Y si tiene más periodo, es más lento. Si es más lento, se va a atrasar. Es lógico. ¿Me entiendes la idea? Sí. Siguiente. Si alfa es 5 por 10 a la menos 6 grados Fahrenheit a la menos 1, entonces el alfa también es 9 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Eso es correcto, ¿eh? Porque recuerda la relación entre Celsius y Fahrenheit es de 5 a 9. ¿Sí? Solamente que es orden inverso, ¿no? Porque es a la menos 1. Si acá es 9, acá es 5. No, porque está elevado a la menos 1, nada más. ¿Sí? Siguiente. Si la temperatura de un líquido disminuye, la fuerza de empuje ejercida por este aumenta. Si la temperatura de un líquido disminuye, entonces, a ver, acá está la fórmula del empuje, mira. El empuje es igual a densidad del líquido, gravedad, volumen sumergido. Esto no cambia. Entonces, esto permanece constante. La densidad. Si la temperatura de un líquido disminuye, entonces, si disminuye la temperatura, aumenta la densidad. Ocurre lo contrario, ¿te acuerdas? Cuando la temperatura aumenta, la densidad disminuye. Profe, si la temperatura disminuye, la densidad aumenta. ¿Está claro? Sí. Si la densidad aumenta, el empuje también va a aumentar, porque depende de la densidad. Entonces dice, la fuerza ejercida aumenta. Eso es correcto, ¿no? Verdadero. Por lo tanto, todas son correctas. ¿Sí? ¿La captaste? Sí. A ver, y la última. Esta es la última. A partir de la gráfica mostrada, determinar el coeficiente de dilatación lineal en grados Celsius a la menos 1 de la barra de 70 metros cuya dilatación se representa. Considere que tangente de 2 grados es 0.035. Mira, ahí tenemos la gráfica. Longitud y temperatura. Cuando aumenta la temperatura, la longitud va a ir aumentando, ¿no? Ok, ahora, ¿qué es esto? Si yo tomo la tangente de 2 grados, mira, la tangente de 2 grados es delta DL sobre delta ET. Esa es la tangente. Recuerda que tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, en la fórmula que tenemos de dilatación, que el delta DL es alfa de L sub 0 por delta ET, despejamos el alfa y tendríamos esta expresión. Delta L sobre delta ET hemos dicho que es la tangente de 2 grados.
Entonces el alfa va a ser igual a tangente de 2 grados dividido entre la longitud inicial. Simplemente reemplazamos todos los datos. Tangente de 2 es 0.035 y 70 metros, ¿no? 70 metros. 70 metros, pero mira cómo es la gráfica. Dice que la longitud está en milímetros. Así es que 1 metro es 1000 milímetros. Multiplico por 1000. Hago todo este cálculo y te va a salir, a ver, vamos a ver. Vamos a ver cuánto sale. 0.035 entre 70. Ya, sale esto. 5 por 10 a la menos 7. Yo que lo analicé con mis otros alumnos, no había clave. Entonces, pero si escribo 0,5 por 10 a la menos 6, es lo mismo que 5 por 10 a la menos 7. ¿Está claro? Sí. Entonces es la D, pero como 0,5. Claro, sí. Había que hacer una corrección. ¿Eh? Sí. Entonces, eso sería todo por hoy, Adriana. ¿Qué tal? Entonces, como tarea, ya sabes, es practicar, ¿no? Practicar los problemas que no hemos resuelto. Intentas todo lo que puedas y ya por cualquier duda ya me la haces en la siguiente clase. ¿Ya? Pero practica, por eso te hago la práctica. ¿Sí? Es más, Sí. mira, voy a pasar este archivo. También te voy a pasar este archivo ahorita en la clase, para que lo descargues. Para que puedas ver estos archivos, tienes que descargarte en tu laptop o tu PC, Hydro. Hydro, mira, ahí sí se escribe, así. Ahí te lo vas a ver. Ahí está, mira, ¿ves? Hydro. ¿Lo ves, no? Sí. Ya, eso es un software gratis. Y ahí vas a poder ver los archivos. A ver, buscas en Google nomás, descargar Hydro, y ya. A ver, lo que quiero es compartirte este archivo. Más save y control zoom. Muy bien.